Bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un periodo de la historia europea que se llama el Renacimiento. Este Renacimiento marcó la historia de la humanidad hasta hoy en día, hasta hoy como la conocemos. Ha sido como se conoce el periodo de las luces. El Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. Presupone en el artista una formación científica que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al más alto rango social. En el campo de las bellas artes, la ruptura decisiva con la tradición medieval tuvo lugar en Florencia en torno a 1420, cuando el arte renacentista alcanzó el concepto científico de perspectiva lineal que hizo posible representar el espacio tridimensional de forma convincente en una superficie plana. Aquí es cuando salen todos estos pintores, todos estos señores que son unos duros, Leonardo, sus amigos, estas personas que lograban hacer de una obra planimétrica. Aquí es cuando sale la pintura del temple, ¿no? Cuando logran hacer de una obra planimétrica mediante ejercicios de dibujo, mediante líneas, mediante color, porque aparece el claroscuro, mediante el color y eso, hacen que las obras que pintan parezcan en tercera dimensión, ¿no? El alto, ancho y profundidad. También de allí sale un gran interés por la arquitectura, ¿sí? En la arquitectura podemos ver a este pintor Masaccio con sus ejemplos de esta técnica. Hay muchos ejemplos sobre esta, pero su obra maestra es esta que les traigo aquí, sí, que se llama La Trinidad. Es un fresco que pintó en una iglesia. También tenemos a Brunelleschi, que él mediante las matemáticas demostró cómo se daba la perspectiva, y esta es una perspectiva lineal de uno de los coliseos. Voy a mostrarles otra diapositiva. Bueno, la tecnología en el Renacimiento. La producción de vidrio de mejor calidad proporcionó las bases técnicas necesarias para el desarrollo de instrumentos ópticos y la culminación de dos invenciones clave para estudiar el macrocosmos y el microcosmos, que fueron el telescopio y el microscopio. Por otra parte, el uso frecuente de los cañones y otras armas de fuego motivó los estudios de balística, nueva ciencia derivada de la física, de la cual se profundizó en el estudio de los cuerpos de movimiento, la dinámica, y esta a su vez influyó fuertemente en el estudio de los astros y en la revolución en la astronomía llevada a cabo por Copérnico, Kepler y Galileo. Aquí podemos ver que en esta época también se interesaron mucho en hacer muchas armas, en aumentar su poder bélico. Podemos ver allí a Leonardo y sus sus bocetos sobre estas armas que les iban a ayudar a ellos por si había guerra. ¿Sí? También podemos ver que cuando empezaron a manejar esto de los lentes y eso, empezaron a hacer el telescopio, también hubo mucho para hacer en el arte. Entonces podemos ver por ejemplo, esta vasija de vidrio veneciano. El telar también fue fundamental para el desarrollo de la cultura y de la sociedad renacentista en esa época. Aquí tenemos abajo un dibujo que hizo Leonardo da Vinci, que es un estudio anatómico, ¿sí? Leonardo da Vinci se preocupó mucho por el cuerpo humano. Fue objeto de análisis cada vez más profundo, con lo que se echó abajo el enfoque de Galeno, doctor de la antigüedad romana, ¿no? Que era considerado como dogma. Al mismo tiempo, los estudios de hidráulica influyeron en Harvey para que descubriera la circulación de la sangre. Ahora yo quiero entrar en materia para hablarles de dos inventos tecnológicos que se usaron en esa época y que ayudaron mucho a que la sociedad se desarrollara. Voy a mostrárselos aquí, por aquí está. Este es el primer avance tecnológico, fue el telescopio de refracción. Este telescopio lo hizo Galileo Galilei, ¿sí? En 1609. Pero antes de que él lo hiciera, hubo un señor que en los Países Bajos, un año antes, 1608, Hans Lippershey, él crea el primer telescopio, pero pues Galileo lo perfecciona. Aquí es cuando nace la astronomía. Los astrónomos renacentistas descubrieron cómo funciona el sistema solar, descubrieron las órbitas de los planetas, analizaron la luz, conocieron el espacio profundo y observaron las estrellas. Galileo con su telescopio
aunque ese telescopio que él hizo al principio, en esa época, no era muy efectivo y era muy difícil de manejar, aunque después lo perfeccionaría. Él descubrió pruebas sobre cómo se movía la Tierra, descubriendo cómo el planeta giraba alrededor del Sol y no al contrario, dando así fuerza a la teoría de Copérnico. Nicolás Copérnico fue el que hizo la teoría heliocéntrica, ¿no? También salió otro gran astrónomo que se llamó Tycho Brahe, que era un hombre adinerado que él investigó y observó durante mucho tiempo los planetas, el Sol y la Luna. Después él tuvo un discípulo que terminó con esos estudios. El telescopio sirvió para hacer mediciones, se empleó en cartografía, comprendieron mejor el sistema solar y las estrellas. Cambió el mundo del arte en cómo se ven las cosas y en todo este mundo de la luz y la mirada. Hoy en día se sigue el espacio, incluso se quiere llegar a él y habitarlo, ya con telescopios computarizados y hasta espaciales como el Hubble. Ese Hubble es este que está aquí, que fue lanzado a la órbita. Quiero mostrarles otro telescopio que es una clase diferente, ¿no? Este es un telescopio reflector que lo hizo Isaac Newton en 1668, que se creó gracias a las teorías ya existentes y pues se trató de mejorar el uso de la luz blanca y el espectro de colores para tener una amplia visibilidad, aunque al principio falló estrepitosamente. Luego cambió los lentes, los prismas que venían en el telescopio, y logró dividir la luz blanca en muchos colores brillantes, lo cual hacía el efecto de reflector. Tuvo un espectro mucho más amplio y se percibía mejor los colores, y salía más barato y era más fácil de construir. Aunque después de esto salieron muchas mejoras, y ya que después fue un poco difícil pulir los metales, esta era una desventaja. Y al transportarlo los cristales se movían, entonces cada vez que llegaban a alguna parte tenían que volverlos a acomodar y desenfocaba mucho la visión. Quiero mostrarles mi otro adelanto tecnológico, que es el molino de viento. Hoy en día sigue siendo una invención que se usa, aunque ya se ha modificado demasiado. Él fue una invención de la baja edad medieval, y en el Renacimiento cobró valor y fue utilizado hasta como estrategia militar. Aquí podemos ver cómo era por dentro un molino. En la parte de abajo se molía el grano y en la parte de arriba eran donde estaban los pernos y todo este sistema de hidráulica que iban dando vueltas los pernos para que estas aspas movieran. ¿Sí? Este molino, construido por los maestros en molinos, que eran personas pues como de campo, sí, que eran ingenieros prácticos como los constructores. Era una tarea que solamente heredaban de papá a hijo y de hijo y así sucesivamente. Era una cadena que no se rompía. Sí, era una tarea, era un vínculo cerrado. Esta tarea no era muy bien vista o carecía de importancia entre humanistas y filósofos. Estos aparecieron en el siglo XII y en el siglo XIII, molinos de agua y viento. En el Renacimiento este artefacto parecía de ensueño, la gente no creía que existía, ya que era usado prácticamente por los campesinos, los que recolectaban y los que hacían la molienda, la de moler el grano. Como era una tarea secundaria, no tenía gran incidencia en el arte militar. Después, cuando empezaron a preguntarse pues por todo este cuento de la guerra y todas esas situaciones bélicas, entonces apareció el ingeniero militar, los molinos empezaron a tener importancia, ya que necesitarían alimentar a toda la tropa, entonces hacían la harina para el pan. Entonces este molino empezó a sufrir muchos cambios, ya que necesitaban adaptarlo para transportarlo junto a la tropa, y alrededor de este molino construían edificaciones para protegerlo. Entonces aparecieron ingenieros que se fueron especializando, y que les dieron nombre de ingenieros militares, ¿sí? Con conocimientos científicos y matemáticos, por lo que esta labor pasó del maestro de molino al ingeniero. Hombres como el propio Leonardo da Vinci se encargan de renovarlos. Este dibujo que tenemos aquí a la derecha es un sistema de engranajes que hizo en que trabajó Leonardo da Vinci mucho tiempo, ¿sí? Tenemos que este invento impulsó el desarrollo y la economía de las ciudades. Los hay de dos clases: molinos de viento y molinos de agua o hidráulico. El primero era para moler el grano y operaba impulsado por medio de paletas o aspas, por medio de la fuerza eólica
en energía rotacional. Entonces las aspas iban moviendo por el viento y abajo los engranajes iban moliendo el grano. Sí, pero el segundo funcionaba por una turbina o ruedas ubicadas verticalmente y que estaban sobre el agua, funcionando por un proceso mecánico de traslación y fuerza. Entonces las ruedas iban dando vuelta, iban subiendo y subiendo agua y sacando agua. Por lo que pudimos ver, este ingenioso invento transformó la agricultura, hizo mucho más fácil la molienda de los granos, la preservación del mismo también. Aquí en la parte izquierda podemos ver cómo era un molino de agua y lo que hacía. Y aquí en la parte derecha muestro un molino de la Baja Edad Medieval. Entonces, como conclusión, podemos ver que estos molinos, voy a mostrarles aquí, de esto pasó a esto. Esto es un molino eólico. Estos son de los que usan para hacer energía, para transformar el viento en energía. Y tenemos aquí, bueno, la línea cronológica del telescopio. Este fue el primer telescopio en 1608, este en 1609, pasó al 1611, este es un telescopio Kepler, diseñado por Johannes Kepler. Aquí tenemos un telescopio construido en 1656 que permitió observar por primera vez la nebulosa de Orión. El astrónomo alemán Johannes Evelus hizo uno muchísimo más grande. En el 68 fue cuando Isaac ya construyó este, que es un tipo de telescopio diferente. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ponerme atención. Hasta luego.